Hoy quiero compartirte algo muy especial. Hoy quiero darte la solución a todos tus problemas. Hoy quiero que descubras en Cristo lo que realmente tú deseas para tu vida. En el capítulo 1, versículo 12 y 13 del libro de Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. En el capítulo 3 de este mismo libro de Juan, Cristo recibe una visita muy particular de uno de los sacerdotes de la época más importantes, de nombre Nicodemo. Nicodemo vino a visitar a Jesús en la noche, a escondidas, en que nadie lo viera, y le comenzó a decir al Señor Jesús: bueno, nadie es maestro si Dios no lo faculta para enseñar, y nadie hace lo que tú haces, milagros y prodigios, si Dios no está contigo. Cristo le responde o le dice: de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre se confundió más. Dijo: pero ¿cómo así? Yo siendo viejo, es más, mi mamá ya está muerta, yo no puedo volver al vientre de mi mamá ni volver a nacer. Y Cristo vuelve y le dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo así? ¿Qué tienen que ver estos pasajes entre sí? ¿Cuál es el conducto que los une? Cristo le estaba diciendo a Nicodemo lo que ya se nos había dicho en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero él obviamente no iba a ser tan detallado porque se supone que Nicodemo ya conocía la palabra. Es más, en el versículo siguiente, en el 6 del capítulo 3, el Señor Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo mismo que nos dice en el versículo 12 el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Juan. Dice que no son engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios, o sea, por voluntad de Dios. Dios decide que nazcamos espiritualmente. Ese es el nuevo nacimiento. Pero dice, hay dos ingredientes importantes, que dice que es el agua y el Espíritu. ¿Y cuál agua? El río Jordán, quizás. El agua es uno de los símbolos de la palabra de Dios en la Biblia. En el Salmo 1, versículo 3, habla de un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae, ¿sí? Y que da su fruto a su tiempo. La palabra de Dios es lo que a nosotros nos nutre. Hay algo muy interesante en un estudio que aprendí, que la salvia, el exceso de salvia en los árboles es lo que produce el fruto. Es decir, el exceso de salvia en un manzano produce la manzana, ¿sí? Entonces, el exceso de la palabra de Dios, o sea, la abundancia de la palabra de Dios en mi vida, no es exceso, la abundancia de la salvia en el árbol produce fruto. Entonces, la abundancia de la palabra de Dios en mi vida hace que mi hoja no caiga. Y esa hoja es mi convencimiento, estar segura de que Cristo es el Señor. Y que dé mi fruto a mi tiempo. ¿Cuál fruto? El carácter del Espíritu Santo, ¿sí? Que es gozo, paz, paciencia, benignidad. Ese fruto del Espíritu Santo se produce en mí. Y hay algo muy interesante que también aprendí, es que cuando una rama tiene muchos frutos, se va mucho, o sea, por el peso, se va hacia abajo, ¿sí? Hacia el suelo, se dobla. Cuando nosotros tenemos mucho fruto, espiritualmente hablando, entre más fruto uno lleve, más humilde es uno, o sea, por naturaleza, porque la naturaleza lo indica, porque más humilde de uno ser, más postrado y arrollado ante el Padre. Entonces ya sabemos que el agua simboliza la palabra de Dios, pero ¿cuál palabra? O sea, que sí, la palabra de Dios, todo lo que dice la Biblia, el Génesis, el Apocalipsis, pero eso
¿cómo lo puedo yo, no sé, simplificar? En el capítulo 1 de Juan, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También dice la palabra del Señor que el verbo se hizo carne. Cristo se hizo carne. Cristo es el verbo. Cristo es la palabra. Del Génesis al Apocalipsis habla acerca de la persona de Jesucristo. Toda la Biblia habla acerca de Él. Él es la palabra. Él es esa agua. Cuando yo recibo a Cristo, entonces ahí es cuando yo ¿qué? Nazco de nuevo. Ahí es cuando se opera el segundo nacimiento. Y habla del Espíritu. No habla del espíritu humano, ni de los espíritus inmundos. Habla del Espíritu Santo, porque está en mayúscula. Cuando tú te acerques a leer la Biblia, observa si espíritu está en minúscula o mayúscula para que entiendas el contexto. ¿Ok? Aquí está en mayúscula, habla del Espíritu Santo. Y una de las bendiciones, de las ventajas de recibir a Cristo en nuestro corazón es que inmediatamente viene el Espíritu Santo a estar con nosotros. Nos sella. Entonces, Cristo le dijo a Nicodemo, usted tiene que creer en mí para nacer de nuevo. En el versículo 10, Cristo le dice, bueno, tú siendo maestro, ¿no sabes estas cosas? ¿Por qué no sabía estas cosas? Porque hay muchas personas, al igual que a Nicodemo, que leen la Biblia, pero no la entienden. ¿Y por qué no la entienden? Porque les falta el Espíritu Santo. Por eso recibir a Cristo solamente no basta. Por eso el Espíritu Santo también viene a estar con nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos y revelarnos lo que dice la palabra, cuál es el propósito de Dios a través de esas enseñanzas que están en la Biblia. Además, Él fue el que inspiró todo esto, ¿sí? Para testimonio nuestro de lo que hizo Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice en Romanos 10, de 9 al 11, que en nuestro corazón creemos para justicia, pero con nuestra boca confesamos para salvación. Cristo vino para que fuéramos salvos y para que fuéramos hechos hijos de Dios. Entonces, lo primero es ser hijos de Dios. Cuando lo recibimos, Él nos da ese regalo, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, y como hijos tenemos derecho a todo lo que nuestro Padre tiene, pero adicional a ello nos salva. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Confesar con nuestra boca, compartirle a otras personas de que Cristo es nuestro Salvador y el Salvador de ellos también, y que es muy sencillo obtener ese regalo. Es muy sencillo, por eso dice que por gracia somos salvos. O sea, no hay que hacer nada, porque Cristo ya hizo lo más difícil, que fue morir en esa cruz. Porque tú y yo, estoy completamente convencida, segura, que no hubiéramos aguantado ni una cuadra. Todo lo que el Señor Jesús tuvo que sufrir y padecer para morir. Es más, Él se entregó a sí mismo, nadie lo mató. Él entregó su vida voluntariamente. Murió de una manera terrible, de una manera macabra. Pero afortunadamente para ti y para mí, Él no se quedó enterrado, está vivo. Esa tumba que está allá está vacía. Esa es la confianza que tú y yo tenemos, por eso somos salvos. Ya te dije que fuimos sellados con el Espíritu Santo, inmediatamente recibimos a Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo, te lo digo yo a ti. Lo único que tienes que hacer es, en la intimidad de tu habitación, si te tienes que meter al baño, no sé, donde estés a solas con el Señor, donde tu corazón esté dispuesto, porque lo importante de esas palabras no son las palabras en sí, sino con la sinceridad que lo digas en tu corazón. Ábrele tu vida a Cristo. Dile, Señor Jesús, yo te necesito. Reconozco que tú has muerto por mis pecados. Te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Jesús, porque esa tumba está vacía. Gracias por haber dado tu vida por la mía, por haber hecho lo más difícil. Te pido que me permitas conocer cuál es el propósito de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, ya has recibido a Cristo, ya eres hijo de Dios.